Hola amados hermanos, es un gusto y un placer volvernos a encontrar para compartir la palabra de nuestro Dios. Les invito a buscar en nuestras Biblias en el libro de los Salmos. Salmo capítulo 91, versículos desde el 1 hasta el 4. Dice así la palabra de nuestro Dios en el Salmo 91, versículos desde el 1 hasta el 4. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Hemos titulado el mensaje de la palabra de Dios en este momento, la plenitud de habitar en protección. La plenitud de habitar en protección. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas y sea de bendición tu palabra para nosotros. Y que Jesucristo produzca en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, para poner por práctica las enseñanzas y disfrutarlas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Así que si pudiéramos decir que si hay algo que el ser humano le gusta en la vida, es la protección y la salud. En los Salmos vemos muchos pasajes pidiendo protección del enemigo, protección de las enfermedades. Una de las palabras más usadas es la palabra protección. Nuestras oraciones están llenas de acciones de gracias y peticiones en cuanto a la protección divina. Cuando uno tiene a Cristo como el dueño de su vida, al ser comprado por la sangre derramada en nuestro lugar, empieza a habitar bajo el abrigo de Dios. Aún así, si en nuestra vida cristiana nos apartamos y vivimos contristando al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados hasta el día de la redención, las huestes de maldades nos pueden llevar a hacer cosas deshonrosas delante de Dios. Qué hermoso es poder vivir en la plenitud de la protección de nuestro Dios. En el libro de los Salmos, capítulo 91, del 1 al 4, podemos sacar una enseñanza para nuestra vida, una aplicación que dice así de esta manera: solamente el que decide habitar bajo el abrigo de Dios gozará de su protección. Repito, solamente el que decide habitar bajo el abrigo de Dios gozará de su protección. Nos preguntamos, ¿por qué podemos decir que solamente el que decide habitar bajo el abrigo de Dios gozará de su protección? En esta noche o esta tarde veremos 3 razones por las cuales podemos decir que solamente el que habita bajo el abrigo de Dios podrá gozar de su protección. Primero, porque quien decide habitar bajo el abrigo de Dios va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Dice el versículo número 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sabemos que este Omnipotente es el único Dios verdadero. Y uno de sus atributos naturales es la omnipotencia, o sea que todo lo puede. Si habitamos bajo su abrigo, vamos a gozar de la protección de la sombra del Omnipotente. No hay lugar más fresco naturalmente que bajo la sombra de un gran árbol. Y esta es la imagen
que está dando el salmista en este capítulo. Es la imagen de un gran árbol que da su sombra, que hay fresco debajo de su sombra. En Israel el calor es intenso y en los pueblos de aquel entonces era muy diferente a los pueblos de hoy. Por lo tanto, el calor avasallaba a las personas. Y una sombra era algo refrescante para las personas en aquel tiempo. Tal es así que la Biblia, en Isaías 4:6, hablando del futuro glorioso de Israel, encontramos la frase de esta manera: y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Qué hermoso saber que si decidimos habitar en la presencia de Dios, que si decidimos habitar bajo el abrigo de Dios, en primer lugar vamos a morar bajo su protección, bajo su sombra del Dios Todopoderoso. En segundo lugar, podemos decir que solamente el que decida habitar bajo el abrigo de Dios gozará de su protección, porque quien decida habitar bajo el abrigo de Dios lo tiene por esperanza y castillo. Dice la Biblia, repito, en el versículo 2 y 3, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Los castillos son lugares de esperanza, lugares donde en el tiempo de guerra se podían esconder las personas que no iban a la batalla. También eran lugares donde el ejército se podía defender y donde era difícil conquistar. Estos eran los castillos de aquel tiempo. Brindaba protección, brindaba apoyo. Muchas películas hoy día ilustran esos tiempos. Y también en el tiempo de la Reforma, cuando Martín Lutero, nos viene a la mente el conocido himno Castillo fuerte es nuestro Dios. Este himno fue un himno inspirador, súper hermoso, que fue el himno lema, por decirlo así, de la Reforma. Tiempos difíciles en que la fe sufría grandes daños, pero Dios inspiró a Martín Lutero para comenzar esta reforma. Y este himno fue algo muy hermoso en la vida de aquellas personas. Es un himno que yo insto a la generación anterior, a la generación que lo conocemos, a que no dejemos de enseñarlo a la generación que nos sigue. Qué bueno saber que ese Dios al cual adoramos, ese Dios al cual servimos, es un castillo fuerte. Es nuestra protección, es nuestra esperanza. Pero para que esto sea una realidad en nuestra vida, es necesario que nosotros decidamos habitar bajo el abrigo de Dios. Mi vida está escondida en Él. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. Aun cuando tengamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, si nos apartamos y contristamos al Espíritu Santo, el diablo puede colarse, puede mandarnos dardos de fuego y puede apartarnos y puede hacernos caer. Por eso, si decidimos habitar bajo el abrigo de Dios, no alejarnos de su palabra, no alejarnos de su comunión, Dios va a ser nuestra esperanza y nuestro castillo fuerte en medio de la tribulación. En tercer lugar, podemos decir que solamente el que decida habitar bajo el abrigo de Dios gozará de su protección.
Dice la Biblia, versículos 3 y 4. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Qué hermoso este pasaje. Qué hermoso el pasaje cuando lo unimos a la primera parte del versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo podrá disfrutar de que Él le librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Quien decida habitar bajo el abrigo de Dios será librado del peligro y de la enfermedad. Aquí la palabra peste se está refiriendo a enfermedades y demás. Realmente, como hijos de Dios, vivimos humildemente bajo la mano poderosa de Dios, según Pedro capítulo 5, versículos 6 y 7. Y debemos de echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Si Dios quiere, nuestras enfermedades serán sanadas. Si Dios quiere, seremos librados de los lazos de aquellas personas que nos quieren hacer mal. Qué bendición de vivir bajo el abrigo de Dios. Seremos librados del lazo del cazador y de la peste destructora. Queremos concluir diciendo y leyendo el versículo 4, que de una forma simbólica termina de esta manera: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Hace similitud a las aves que protegen a sus polluelos. Nos cubrirá, nos protegerá con su calor, nos librará de muchos problemas y de muchas dificultades. Dice que debajo de sus alas estaremos seguros. Escudo y adarga es su verdad. ¿Qué similitud más hermosa hay aquí con escudo y adarga es su verdad en cuanto a la armadura del cristiano? Que la verdad y la justicia es el cinto y la coraza, que nos protegen, que nos cuidan del ataque a los órganos vitales. Esta parte del cuerpo nos protege. La palabra adarga, que pudiera causar un poco de confusión, es sinónimo de defensa, protección, resguardo y nos defiende. O sea, la verdad de Dios es nuestro escudo, es nuestra defensa, es nuestra protección, es nuestro resguardo y nos defiende. Muchas personas quieren tener algunas cosas para resguardo y para que los cuide. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios, la verdad de Dios, solo es suficiente para protegernos. Dios extiende su invitación de amor a toda la raza humana. ¿Le negarás los brazos de protección al único Dios soberano que es todo amor? Si quieres gozar de su protección, ven a Él para vivir bajo su sombra, tenerlo por esperanza y castillo, para ser librado del peligro y de la enfermedad. Y recordemos siempre que solamente el que decide habitar bajo el abrigo de Dios gozará de su protección. Que Dios les bendiga y que Dios nos anime siempre a buscar de su palabra, a buscar de la comunión, a buscar del alimento espiritual para poder habitar bajo la protección de nuestro Dios en todo momento. Que Él nos bendiga. Amén.